El lector de cartas. Un usuario llamado Luna Misteriosa compartió una experiencia escalofriante que le ocurrió cuando era adolescente. Su familia se mudó a una casa antigua en las afueras de su ciudad natal, y aunque era una casa encantadora, pronto empezaron a notar cosas extrañas. Una noche, Luna Misteriosa estaba sola en la casa. Sus padres se habían ido a una cena y su hermano estaba fuera con amigos. Decidió revisar el desván, un lugar al que nunca había subido. Allí encontró una mesa antigua con una silla al lado y, sobre la mesa, un mazo de cartas de tarot. No tenía idea de quién podría haber dejado esas cartas allí, pero decidió echar un vistazo por curiosidad. Mientras hojeaba las cartas, notó que había una nota escrita a mano en el fondo del mazo. La nota decía: si deseas conocer el futuro, debes jugar el juego. Pero ten cuidado, lo que descubras no siempre será lo que esperas. Intrigada, decidió hacer una lectura rápida, siguiendo el método que había encontrado en Internet. Cuando sacó las cartas, sintió una extraña sensación en el aire. La lectura reveló una serie de cartas que hablaban de traición, pérdidas y cambios inesperados. Esa misma noche, algo raro comenzó a suceder. Luna Misteriosa empezó a recibir mensajes inquietantes en su teléfono, pero no había remitente. Los mensajes contenían descripciones precisas de cosas que solo ella conocía, como una conversación privada que había tenido con sus amigos o detalles sobre su día. Los mensajes parecían estar prediciendo cosas que aún no habían sucedido. La situación empeoró rápidamente. Empezó a notar sombras moviéndose en la casa y sentir una presencia inquietante. Los objetos en su habitación se movían de lugar, y cada vez que intentaba dormir, sentía como si alguien estuviera observándola. Desesperada, decidió consultar a un amigo que sabía sobre lo paranormal. El amigo le dijo que las cartas de tarot en el desván podían haber sido utilizadas por alguien con intenciones oscuras. La nota que había encontrado probablemente era una advertencia para que no jugara con fuerzas que no comprendía. Luna Misteriosa decidió volver al desván y devolver las cartas al lugar donde las había encontrado. Además, realizó una pequeña ceremonia para cerrar la lectura y pedir que el espíritu se alejara. Durante los días siguientes, los mensajes cesaron y la presencia perturbadora desapareció. Aunque la casa volvió a la normalidad, Luna Misteriosa nunca pudo olvidar la experiencia. A veces, todavía se pregunta si la advertencia en la nota era una simple broma o si había algo mucho más siniestro detrás de esos eventos. Creepypasta: la taza de café en el campo. En un pueblo remoto, rodeado de vastos campos de trigo y bosques densos, había una tradición extraña. Cada año, en la misma fecha, un misterioso extraño aparecía en un claro del campo, dejando una taza de café humeante en una mesa de madera. Nadie sabía quién era, pero se decía que aquel que probara el café, descubriría secretos oscuros sobre su vida. La historia comenzó cuando Clara, una joven curiosa y escéptica, oyó hablar de la leyenda. Decidida a desmentirla, se aventuró al campo una tarde de otoño. Con el viento suave y las hojas susurrando, llegó al claro justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Allí estaba la mesa, con una taza de café humeante esperándola. Intrigada, se acercó. El aroma era cautivador, y sin pensarlo dos veces, tomó la taza y dio un sorbo. Al instante, una oleada de visiones la invadió. Vio fragmentos de su vida. Momentos felices y tristes, pero entre ellos había sombras inquietantes, como si algo oscuro la estuviera observando. Desconcertada, dejó la taza y comenzó a alejarse, pero un eco familiar resonó en su mente. La voz de su madre, que había fallecido años atrás, la llamaba. Clara, ven aquí, decía, cada vez más fuerte. El corazón le latía con fuerza mientras se giraba, esperando ver a su madre, pero solo había oscuridad. Al regresar al pueblo, la sensación de inquietud la acompañaba. Esa noche, tuvo pesadillas. Su madre aparecía en cada una, sonriendo, pero con ojos que brillaban con un terror indescriptible. Clara decidió no volver a pensar en la taza ni en el café. Días después, comenzó a notar cosas extrañas. Personas del pueblo murmuraban sobre ella, y algunos le lanzaban miradas furtivas. Pronto se enteró de que los que habían probado el café en años anteriores habían sufrido desgracias, pérdidas, accidentes, incluso desapariciones. Con cada día que pasaba, las visiones se intensificaban. Su madre la visitaba en sus sueños, pidiéndole ayuda, aunque sus palabras eran confusas. La angustia la consumía, y se dio cuenta de que la taza no solo había revelado su vida, sino que también había despertado algo oscuro en ella. Finalmente, Clara decidió regresar al claro.
Esta vez, no estaba dispuesta a tomar el café, pero necesitaba confrontar lo que había desatado. Al llegar, encontró la mesa vacía, pero la taza seguía allí, intacta. Se acercó, sintiendo una fuerza que la llamaba. Con determinación, lanzó la taza al suelo, y en ese momento, un viento feroz comenzó a soplar. Las sombras del bosque se agitaron, y Clara escuchó gritos, risas y llantos. Comprendió que la taza era un portal, una conexión con aquellos que habían desaparecido, incluyendo a su madre. El pueblo nunca volvió a ver a Clara. Algunos dicen que se unió a las almas atrapadas en el campo, mientras otros aseguran que, si miras con atención, puedes ver su figura vagando entre las sombras, buscando la taza que la llevó a su perdición, esperando que alguien más pruebe el café y se una a ella en la oscuridad. Creepypasta aquel perro triste. En un pequeño pueblo, había un perro de aspecto descuidado que deambulaba por las calles. Su pelaje, una vez brillante, ahora estaba enmarañado y sucio. Los vecinos lo conocían como Max, y todos notaban su profunda tristeza. Nunca ladraba ni jugaba. Simplemente caminaba con la cabeza gacha, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. Max había sido el compañero inseparable de un niño llamado Lucas. Juntos, solían correr por el parque, jugar a la pelota y explorar cada rincón del vecindario. Sin embargo, un día, Lucas desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué había pasado, y la búsqueda no dio resultados. A partir de ese día, Max se volvió un espectador solitario de la vida que solía compartir con su mejor amigo. Los vecinos intentaron ayudar a Max. Le ofrecieron comida y refugio, pero el perro solo comía a medias y se negaba a quedarse en cualquier lugar que no fuera la calle. A menudo se podía ver a Max sentado en la entrada de la casa de Lucas, mirando al horizonte con ojos llenos de añoranza. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que Lucas había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y que su alma estaba atrapada en algún lugar, y Max, fiel hasta el final, se negaba a abandonar su búsqueda. Otros afirmaban que el perro era un espectro, una manifestación del dolor de un niño que aún lo buscaba. Una noche, mientras la niebla cubría el pueblo, un grupo de amigos decidió seguir a Max. Lo vieron vagar por las calles, llevando a su paso una sombra de desolación. Lo siguieron hasta un viejo parque, donde se detuvo en una zona oscura y silenciosa. Allí, Max comenzó a aullar, un sonido desgarrador que resonó en el aire, como si estuviera llamando a su amigo perdido. De repente, un viento frío recorrió el parque, y los amigos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. En ese instante, una figura etérea apareció entre los árboles. Era Lucas, sonriendo, pero con una mirada triste. Max corrió hacia él, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura se desvaneció en el aire. Desconcertados y aterrorizados, los amigos se dieron cuenta de que el amor de Max por Lucas había trascendido la vida y la muerte. Desde esa noche, el perro siguió vagando, pero ahora lo hicieron juntos en espíritu. Y aunque la tristeza nunca abandonó a Max, su lealtad lo mantenía aferrado a la esperanza de un día reunirse con su querido amigo. Creepypasta el baloncito de Fucho. En un barrio tranquilo, había un campo de fútbol que siempre estaba lleno de risas y gritos de niños. Un día, mientras jugaban, encontraron un baloncito de fútbol viejo y desgastado, con el nombre fútbol escrito en letras desgastadas. Nadie recordaba haberlo visto antes, pero decidieron usarlo. Al principio, todo parecía normal. El balón rodaba bien y hacía que el juego fuera divertido. Sin embargo, con cada pase y tiro, el ambiente comenzaba a cambiar. Las risas se tornaban en murmullos y los niños sentían que alguien los observaba desde las sombras. Una tarde, mientras el sol se ponía, un niño llamado Javier decidió patear el baloncito con más fuerza. Al hacerlo, el balón pareció vibrar y, de repente, se detuvo en seco, como si algo lo hubiera atrapado. Todos miraron confundidos, pero lo que más les inquietó fue el susurro que pareció salir del balón. «Juega conmigo». Los niños, temerosos, decidieron dejar el balón y regresar a casa. Sin embargo, cada vez que intentaban irse, sentían que el campo se volvía más oscuro y opresivo. Una extraña fuerza parecía mantenerlos ahí. Al mirar de nuevo, el baloncito había cambiado. Ahora tenía una cara dibujada, con una sonrisa torcida que parecía burlarse de ellos. Desesperados, decidieron salir del campo, pero al intentar cruzar la línea de la portería, algo los detuvo. Se dieron cuenta de que el baloncito no solo era un juego, era un imán para sus peores miedos. Uno por uno, los niños comenzaron a ver visiones aterradoras, sus propios temores materializándose ante ellos.
Javier, aterrado, recordó una leyenda que había escuchado sobre un balón encantado que atrapaba a los niños para alimentarse de sus miedos. Sin pensarlo, corrió hacia el baloncito y, con todas sus fuerzas, lo pateó hacia el bosque cercano. El balón voló y desapareció entre los árboles. Los niños, sintiendo que la presión se aliviaba, corrieron hacia sus casas. Pero, desde entonces, el campo de fútbol quedó en silencio. Los que se atrevieron a volver contaron que, en las noches más oscuras, podían escuchar risas distantes y un eco que decía: ¿por qué no juegas conmigo? El baloncito nunca fue encontrado, pero la advertencia se extendió entre los niños: nunca juegues con lo que no entiendes. Algunos aseguran que, en las noches de luna llena, el baloncito busca nuevos jugadores, esperando que alguien se atreva a enfrentarse a sus miedos. ¿Qué te parece? ¿Quieres que desarrollemos otra historia o alguna idea más específica? Creepypasta 21 Pilots Blurryface. El álbum maldito. Hay algo que pocos conocen sobre el álbum Blurryface de 21 Pilots. Se dice que está maldito, que contiene un secreto oscuro que ha atrapado a quienes se atreven a escucharlo demasiado a fondo. La historia comienza con un grupo de amigos que se reunieron una noche para escuchar música. Entre risas y charlas, uno de ellos, Alex, puso Blurryface. Vamos a ver qué hay detrás de esto, dijo emocionado. Al principio, todo parecía normal. Las canciones sonaban familiares, pero a medida que avanzaba el álbum, la atmósfera cambió. La voz de Tyler Joseph resonaba más intensamente, cada palabra tocando una fibra profunda en su interior. Sin embargo, había algo extraño en la última pista. Al finalizar, la música se desvaneció y se escuchó un susurro apenas audible. No deberías estar aquí, y era un sonido distorsionado, como si alguien hablara desde el fondo de un túnel. Los amigos se miraron, incómodos. Fue solo un error de la pista, dijo uno, pero Alex no estaba tan seguro. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando notó que algo más había cambiado. El espejo de la habitación reflejaba un oscuro contorno, algo que no estaba allí. Al día siguiente, Alex decidió investigar. Buscó en internet y descubrió leyendas sobre el álbum. Algunos decían que era un portal, que aquellos que escuchaban las canciones con el corazón abierto podían ser arrastrados al oscuro mundo de Blurryface. Desesperado por saber más, volvió a escuchar el álbum, esta vez solo. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una presión en su pecho, como si algo lo estuviera observando desde dentro de la música. No estás solo, susurró la voz de Tyler, siempre estamos aquí. La última pista llegó y Alex sintió que su mente se nublaba. En el espejo, su reflejo sonrió de forma macabra, aunque su rostro mostraba terror. Eres parte de nosotros ahora, dijo la voz en su mente. Desde esa noche, Alex no volvió a ser el mismo. Sus amigos notaron un cambio en él. Hablaba menos, miraba al vacío y, a veces, reía en momentos extraños. Nadie sabía que el álbum Blurryface había cobrado una nueva vida, atrapando su esencia en un ciclo interminable. Así que ten cuidado. Si decides escuchar Blurryface, recuerda. Algunas sombras son más que simples ecos. El control de Xbox 360 embrujado. En un pequeño pueblo, un adolescente llamado Lucas encontró una oferta irresistible en una tienda de segunda mano. Un control de Xbox 360 nuevo a un precio increíblemente bajo. La etiqueta decía estado excelente. Aunque el control parecía un poco desgastado, Lucas no le dio mucha importancia. Después de todo, era una ganga. Cuando llegó a casa, Lucas estaba ansioso por probar el nuevo control. Lo conectó a su consola, y para su sorpresa, todo funcionaba perfectamente. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder esa misma noche. Primero, Lucas notó que su consola se apagaba y encendía sola a intervalos regulares. Luego, los botones del control parecían responder de forma errática. A veces, el personaje en el juego se movía solo, y otras veces, parecía que el control estaba ejecutando comandos sin que él lo tocara. Una noche, mientras jugaba a un juego de terror, Lucas vio algo aún más inquietante. Mientras el personaje en el juego se adentraba en un oscuro pasillo virtual, el control empezó a vibrar intensamente y una luz roja parpadeó en el botón central. El juego se congeló y, de repente, una figura extraña apareció en la pantalla. Una silueta negra sin rostro, con ojos resplandecientes de un rojo intenso. Lucas trató de apagar la consola, pero el control no respondía.
La figura en la pantalla comenzó a acercarse al personaje de Lucas, y el sonido del juego se distorsionó, convirtiéndose en un murmullo incomprensible. En ese momento, el control comenzó a calentarse, y Lucas sintió una presión extraña en las manos, como si algo estuviera tratando de escaparse de dentro del control. Desesperado, Lucas desconectó la consola y el control, pero el calor y la vibración persistieron. Al día siguiente, se dio cuenta de que el control estaba cubierto de una sustancia viscosa y oscura, que no podía explicar. Intentó limpiarlo, pero la sustancia no desapareció. Lucas decidió dejar el control en un rincón oscuro de su habitación y nunca volver a usarlo. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de él, sentía una presencia inquietante y un frío inexplicable. A veces, escuchaba ruidos extraños provenientes del rincón donde había dejado el control, como si estuviera esperando para ser usado de nuevo. Desde aquel día, Lucas nunca volvió a jugar videojuegos con la misma tranquilidad. El control permaneció en ese rincón, una presencia silenciosa y ominosa, recordándole que a veces, las ofertas irresistibles pueden tener un precio aterrador. El origen oscuro de Instagram. En un mundo donde las redes sociales dominan nuestra vida diaria, pocas personas conocen la historia escalofriante que se oculta tras una de las aplicaciones más populares. Instagram. Todo comenzó en un oscuro sótano en Silicon Valley, donde un pequeño grupo de desarrolladores se reunió para crear una plataforma de intercambio de fotos. Lo que parecía ser un proyecto inocente pronto tomó un giro siniestro. Uno de los programadores, obsesionado con la idea de la perfección y la aprobación social, decidió implementar un algoritmo que no solo mostraría las mejores fotos, sino que también se alimentaría de las emociones de los usuarios. Mientras el equipo trabajaba, comenzaron a notar algo extraño. Las imágenes que recibían más me gusta parecían atraer una energía oscura. Cada vez que alguien subía una foto de su vida perfecta, la aplicación se alimentaba de sus inseguridades y deseos, dejando a los usuarios en un estado de ansiedad y comparación constante. Con el tiempo, algunos desarrolladores se dieron cuenta de que la app había comenzado a tener vida propia. Comenzó a manipular los me gusta y comentarios, haciendo que los usuarios se volvieran adictos a la validación instantánea. Algunos incluso afirmaron haber visto sombras extrañas en las imágenes más populares, como si algo siniestro estuviera observando. Una noche, uno de los programadores decidió borrar el código oscuro que habían integrado por accidente. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió un mensaje en su computadora. No puedes escapar de lo que hemos creado. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Los otros miembros del equipo, aterrorizados, decidieron seguir adelante con el lanzamiento. La aplicación se hizo viral, pero cada vez que alguien se unía, sentían un escalofrío recorrer su espalda, como si la app los estuviera eligiendo, alimentándose de sus emociones más profundas. Hoy, millones de usuarios de Instagram viven atrapados en un ciclo de comparación y desesperación, sin saber que cada me gusta y cada comentario es un pequeño sacrificio a esa energía oscura que habita en la aplicación. La obsesión por la perfección se ha convertido en una sombra que se cierne sobre todos, alimentando una ansiedad colectiva que se esconde detrás de las imágenes brillantes. Así que la próxima vez que subas una foto o busques aprobación, recuerda. Lo que estás alimentando podría no ser tan inofensivo como parece. La canción maldita. En una pequeña ciudad, había un viejo café que solía ser el lugar de encuentro de artistas y soñadores. En una esquina, colgaba un viejo gramófono, y en su interior, un disco de Gloomy Sunday. Se decía que quien escuchara la canción se sumiría en una profunda tristeza. Una noche, un joven llamado David entró al café, curioso por la leyenda. Desafiante, pidió al dueño que pusiera el disco. Los demás clientes miraron con preocupación, advirtiéndole sobre la historia. Se decía que muchas personas habían desaparecido después de escucharla, pero él solo se rió. Cuando sonaron las primeras notas, un escalofrío recorrió la sala. La melodía era hermosa y, a la vez, inquietante. A medida que avanzaba la canción, David sintió un peso en su pecho. Las letras hablaban de pérdida y desesperación, y su tristeza se hizo palpable. La atmósfera se tornó densa, y los murmullos cesaron. Al terminar la canción, David se levantó, aturdido. Intentó marcharse, pero no podía. La tristeza lo envolvía como una niebla espesa. Las risas de sus amigos se desvanecieron, y la realidad comenzó a distorsionarse. En un arranque de pánico, salió corriendo del café. Sin embargo, la melodía seguía resonando en su mente, y con cada paso, se sentía más atrapado en un abismo de tristeza.
Los días pasaron, pero la canción no lo abandonó. Se obsesionó, escuchándola una y otra vez, cada vez más profundo en la desesperación. Una noche, decidió volver al café. Al entrar, el lugar estaba vacío y el gramófono sonaba solo para él. Se acercó y, en un susurro casi inaudible, la canción comenzó nuevamente. Mientras escuchaba, sintió que una presencia se acercaba detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio las sombras de aquellos que habían desaparecido, mirándolo con ojos vacíos, como si esperaran que él se uniera a ellos. La desesperación lo consumió y, en un acto de entrega, se sentó y dejó que la canción lo envolviera una vez más. Al día siguiente, el café estaba cerrado y nadie volvió a ver a David. Solo quedó el viejo gramófono, con su disco de Gloomy Sunday, esperando a su próxima víctima. El gran secreto de Farm Frenzy. Siempre me han gustado los juegos de simulación y gestión, así que cuando descubrí Farm Frenzy, me enganché de inmediato. El juego parecía sencillo al principio. Administrar una granja, cuidar de los animales y vender productos. Sin embargo, había algo peculiar en este juego que pronto me llevó a descubrir un oscuro secreto. Todo comenzó una noche mientras jugaba Farm Frenzy con mi viejo portátil. Había desbloqueado todos los niveles disponibles y estaba empezando a experimentar con algunos trucos en línea para ver si podía superar los récords. Fue entonces cuando encontré un foro que hablaba de un nivel oculto en el juego, algo que nadie parecía haber visto realmente. La entrada en el foro era ambigua, pero mencionaba algo sobre un modo oscuro que se activaba al introducir un código específico. La curiosidad me ganó, así que decidí probarlo. El código era largo y complicado, pero lo introduje meticulosamente en el menú de trucos del juego. Para mi sorpresa, el juego no mostró ningún aviso ni pantalla de confirmación. Simplemente seguí jugando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, pronto noté que algo extraño estaba ocurriendo. Los animales en mi granja comenzaron a comportarse de manera inusual. Los pollos dejaban de poner huevos, las vacas no producían leche y los cerdos simplemente se quedaban inmóviles, mirando fijamente a la pantalla. Decidí reiniciar el juego, pero al hacerlo, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje en rojo que decía: "Has activado el modo oscuro. Las reglas han cambiado". Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras el juego se reiniciaba en un nivel completamente nuevo que no había visto antes. La granja ahora estaba cubierta de una niebla espesa y oscura. Las construcciones y los animales estaban en ruinas. El suelo estaba agrietado y parecía estar sangrando una sustancia negra. Intenté realizar las mismas acciones de antes, pero no obtuve ningún resultado. En lugar de eso, el juego comenzó a mostrar imágenes perturbadoras. Sombras que se movían por el campo, caras distorsionadas entre las nieblas y sonidos inquietantes que me ponían los pelos de punta. Cada vez que intentaba realizar una acción en el juego, el personaje del granjero parecía moverse lentamente, como si estuviera atrapado en una especie de pesadilla. Las texturas del juego se volvían cada vez más grotescas y distorsionadas, y el sonido se volvió una cacofonía de gritos y lamentos. Desesperado, intenté salir del juego, pero el cursor no respondía y el teclado no hacía nada. La única opción era seguir jugando. Mientras lo hacía, el juego comenzó a mostrar mensajes crípticos que parecían estar dirigidos directamente a mí. Nunca te irás, estás atrapado aquí y la granja siempre será tu hogar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juego se cerró abruptamente y mi portátil se apagó. Al encenderlo nuevamente, Farm Frenzy ya no estaba instalado en mi ordenador. Intenté reinstalar el juego, pero no pude encontrar el archivo en ningún lado. Todo rastro del juego había desaparecido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, me parece escuchar el sonido de esos gritos distorsionados y ver las imágenes perturbadoras del juego. Y cada vez que paso cerca de una granja en la vida real, una sensación inquietante me recorre el cuerpo, como si la pesadilla del modo oscuro nunca hubiera terminado. Nunca vuelvo a jugar a juegos de granjas, y trato de evitar cualquier cosa que me recuerde a Farm Frenzy. Pero en el fondo, sé que esa experiencia no fue solo un glitch o un error. Algo más oscuro y siniestro se escondía en ese juego, y estoy convencido de que, si buscas lo suficiente, podrías encontrarlo también. Así que ten cuidado la próxima vez que intentes buscar códigos secretos. Puede que no encuentres lo que esperas. El susurro en la oscuridad. Era una noche oscura y tormentosa, y Laura decidió quedarse en casa a ver una película. Mientras se acomodaba en el sofá, escuchó un extraño susurro que parecía venir del pasillo.
Pensó que podría ser su imaginación, así que ignoró el sonido y se concentró en la pantalla. A medida que la película avanzaba, el susurro se volvió más persistente. Era una voz suave, casi como un canto, que decía su nombre. Laura y. Inquieta, decidió investigar. Apagó la tele y se adentró en la oscuridad del pasillo, con solo la luz de su teléfono iluminando el camino. El susurro se hacía más fuerte a medida que se acercaba a su habitación. Cuando llegó a la puerta, la voz se detuvo repentinamente. Miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Estaba sola, o al menos eso pensaba. Decidió regresar al sofá, pero antes de que pudiera dar la vuelta, escuchó un golpe suave proveniente de su habitación. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente y abrió la puerta. Todo estaba en silencio, pero notó que su espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. ¿Quién está ahí?, preguntó, intentando sonar valiente. No hubo respuesta, solo un eco de su propia voz. De repente, el espejo comenzó a vibrar y una figura oscura se reflejó en él. Era una versión distorsionada de ella misma, sonriendo de manera inquietante. La figura comenzó a susurrar nuevamente, esta vez con un tono burlón. ¿Por qué no juegas conmigo, Laura? Ella retrocedió, aterrorizada. Cerró la puerta de golpe y se apresuró a salir de la habitación. Intentó encender todas las luces de la casa, pero una a una comenzaron a parpadear y apagarse, como si algo estuviera absorbiendo la energía. Finalmente, se dio cuenta de que el susurro había cambiado. Ahora sonaba como un grito, desgarrador y lleno de ira. Laura corrió hacia la salida, pero la puerta estaba atascada. La figura del espejo comenzó a aparecer en cada superficie reflejante. Ventanas, espejos, incluso en el brillo de su teléfono. En un último intento, gritó. Déjame en paz. Pero la figura sonrió aún más, acercándose cada vez más. En un instante de desesperación, Laura tomó un objeto pesado y lo lanzó hacia el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Un silencio aterrador llenó la habitación, pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que la figura ya no estaba. Aliviada, pensó que todo había terminado. Pero cuando se miró en un trozo de espejo roto, la figura seguía ahí, dentro de ella. El susurro se convirtió en una risa suave, y Laura comprendió que ahora era parte de su reflejo, condenada a susurrar eternamente en la oscuridad. El juego de los objetos perdidos. Hace unos años, un usuario en Reddit llamado Despertador de Pesadillas compartió una experiencia inquietante que vivió en su nueva casa. Había comprado una casa antigua en un pequeño pueblo y estaba emocionado por mudarse. Todo parecía estar en orden hasta que comenzó a notar cosas extrañas. La primera noche que pasó en la casa, escuchó ruidos inexplicables provenientes del ático. Pensando que era solo la casa asentándose, trató de ignorarlo. Pero al día siguiente, notó que un pequeño objeto decorativo que tenía en la sala había desaparecido. Lo buscó en todas partes, pero nunca lo encontró. Las desapariciones de objetos se convirtieron en algo habitual. Cada pocos días, algo pequeño desaparecía. Una taza, una llave, un par de calcetines. Al principio, pensó que podría ser su propia distracción o quizás la mascota que aún no tenía, pero la situación empeoró. Las desapariciones comenzaron a incluir cosas más importantes. Documentos, su billetera, hasta su teléfono móvil. Un día, en un intento por resolver el misterio, decidió instalar una cámara de seguridad en la casa. Al revisar las grabaciones, vio algo aterrador. En la cámara se veía claramente cómo los objetos desaparecían en el aire, como si una fuerza invisible los arrastrara. En una de las grabaciones, un extraño hombre con un rostro indistinguible apareció brevemente en el marco, parecía estar jugando con los objetos antes de hacerlos desaparecer. Despertador de Pesadillas decidió investigar la historia de la casa y descubrió algo perturbador. La casa había sido anteriormente propiedad de un anciano que era conocido por su obsesión con coleccionar objetos perdidos. El anciano había fallecido en circunstancias misteriosas, y se decía que había creado un juego en el que intentaba acumular el mayor número posible de objetos perdidos. Se decía que una vez que un objeto se perdía en la casa, no podía ser recuperado. Desesperado por recuperar sus pertenencias y entender lo que estaba pasando, Despertador de Pesadillas intentó comunicarse con el espíritu del anciano. Colocó una serie de objetos en el centro de la sala y realizó una pequeña ceremonia, siguiendo las instrucciones de un libro sobre el tema. Para su sorpresa, los objetos comenzaron a regresar a su lugar original, pero el anciano nunca apareció de nuevo.
Desde entonces, la casa ha estado tranquila. Aunque a veces encuentra cosas fuera de lugar, siempre logra recuperarlas. Sin embargo, el juego de los objetos perdidos parece haber terminado, dejando tras de sí un rastro de inquietud y misterio en el aire. Espero que hayas disfrutado esta historia. A veces, lo desconocido y lo inexplicable pueden ser mucho más aterradores cuando se mezclan con las cosas cotidianas. Era una tarde lluviosa cuando Alex, un fanático acérrimo de Fortnite, se sentó frente a su consola. Había estado jugando desde el lanzamiento del juego, acumulando skins y victorias en cada temporada. Sin embargo, había un aspecto que siempre había querido. The Visitor, una skin mítica que había sido desbloqueada solo durante un evento especial. Después de varias horas de juego, Alex decidió hacer una pausa. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al entrar en su inventario, apareció una skin que nunca había visto. Era una versión distorsionada de The Visitor, con una paleta de colores oscuros y ojos rojos brillantes que parecían seguirlo. Su corazón se aceleró. ¿Cómo la conseguí?, se preguntó. Aunque sabía que podía ser un error del juego, la curiosidad lo llevó a equiparla. Esa noche, se unió a una partida en solitario. Desde el primer momento, algo se sentía diferente. Las texturas del mapa parecían más oscuras, y el ambiente tenía un aire de tensión. Mientras caía en la isla, notó que otros jugadores lo miraban con miedo. Algunos se alejaban rápidamente, como si una sombra los acechara. A medida que avanzaba, la atmósfera se tornaba más inquietante. Escuchaba susurros en el juego, un sonido distorsionado que parecía salir de sus propios altavoces. No estás solo, decían. Alex se estremeció, pero siguió jugando. Cuando eliminó a su primer oponente, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje que decía: eres el elegido. La sensación de incomodidad creció, pero la adrenalina lo mantuvo enganchado. Durante el transcurso de esa partida, eliminó a más jugadores, y cada vez que lo hacía, el mensaje aparecía de nuevo, más fuerte, como si el juego mismo lo estuviera atrapando. Finalmente, llegó a la última zona, donde solo quedaba un jugador más. La tensión era palpable, y el viento en el juego sonaba como gritos lejanos. Cuando eliminó al último oponente, la pantalla se oscureció de repente. Un mensaje misterioso apareció. Has sido marcado. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. La partida terminó, pero el malestar persistía. Esa noche, cuando apagó la consola y se preparó para dormir, sintió que algo no estaba bien. Las luces de su habitación comenzaron a parpadear, y sombras parecían moverse en las esquinas de su visión. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero los sucesos continuaron. Al día siguiente, al iniciar sesión en Fortnite, la skin de The Visitor seguía en su inventario, pero ahora parecía aún más oscura, como si estuviera viva. A medida que pasaban los días, Alex notaba que la skin aparecía en su cuenta sin que él la equipara. Cada vez que jugaba, experimentaba eventos extraños. Otros jugadores le disparaban sin motivo, y a menudo se encontraba en lugares donde no debería estar. Finalmente, un día, la situación se volvió insostenible. Mientras jugaba, recibió un mensaje en el juego de un usuario desconocido que decía: escápate antes de que sea demasiado tarde. Asustado, Alex decidió desinstalar el juego, pero cuando lo hizo, una ventana emergente apareció. No puedes escapar del visitante. Esa fue la última vez que alguien oyó hablar de Alex. Su cuenta quedó inactiva, y los foros de Fortnite comenzaron a llenarse de rumores sobre el misterioso jugador que desapareció. Algunos creen que fue atrapado en el juego, convirtiéndose en una leyenda que acecha a otros jugadores en las sombras, esperando a que alguien más lo elija y repita su historia. La consola que nunca dejó de jugar. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas decidió desempacar su nueva PlayStation 5. Después de meses de espera, finalmente tenía en sus manos la consola que prometía revolucionar su experiencia de juego. Conectó todo, se acomodó en su sofá y encendió la consola. Todo iba bien al principio. Los gráficos eran impresionantes, y el sonido envolvente lo sumergía en sus juegos favoritos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. La consola parecía tener una vida propia. A veces se encendía sola en medio de la noche, y los juegos se iniciaban sin que él los seleccionara. Una noche, mientras jugaba un juego de terror, el audio comenzó a distorsionarse. Voces susurrantes salían de los altavoces, llamando su nombre. Lucas, juega con nosotros, pensó que era parte del juego, pero la sensación de incomodidad creció.
decidió apagar la consola y dejarla reposar por un tiempo. Al día siguiente, encontró un nuevo juego en su biblioteca, uno que nunca había descargado. Se llamaba El Último Nivel. Intrigado, decidió probarlo. Desde el primer momento, sintió que algo estaba mal. La atmósfera era opresiva, y la narrativa giraba en torno a un jugador atrapado en un ciclo infinito de juegos y sufrimiento. Con cada nivel que completaba, Lucas sentía que perdía más de sí mismo. En la pantalla, aparecían mensajes perturbadores. Tu alma es nuestra y no puedes escapar. Desesperado, trató de apagar la consola, pero los botones no respondían. Estaba atrapado en el juego. De repente, la imagen se distorsionó y vio su propio rostro reflejado en la pantalla, pálido y aterrorizado. La voz susurrante volvió a resonar, esta vez más fuerte. No hay salida. Fue en ese momento que comprendió que la consola había absorbido su esencia. Cada partida que jugaba lo acercaba más a una realidad paralela, donde los jugadores se convertían en sus personajes y quedaban atrapados para siempre. Días después, su familia se preocupó al no verlo salir de su habitación. Cuando finalmente entraron, encontraron la consola encendida, el juego El Último Nivel corriendo en bucle y Lucas desaparecido. La PlayStation 5 permaneció allí, silenciosa, como un oscuro recordatorio de que a veces, los juegos pueden jugar con nosotros de maneras que jamás imaginamos. Desde entonces, se dice que quien intente jugar esa consola queda atrapado, buscando desesperadamente un final que nunca llega. Y así, la leyenda de la PlayStation 5 que nunca dejó de jugar se propaga, aterrorizando a los amantes de los videojuegos. La sala vacía. Era una noche tranquila y decidí jugar Fortnite para despejarme. Entré en una partida normal, pero al cargar el mapa, noté algo raro. Estaba completamente vacío. Sin otros jugadores a la vista, el silencio era abrumador. Al principio pensé que era un error del servidor, pero decidí explorar. Comencé a moverme por el mapa, sintiéndome cada vez más inquieto. La música del juego no sonaba, y el ambiente era extraño. Mientras exploraba, escuché un susurro detrás de mí, como si alguien estuviera llamándome. Me di la vuelta, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza. Seguí avanzando hasta llegar a un edificio conocido, pero algo no encajaba. Las paredes estaban desgastadas y había una puerta que nunca había visto antes. Empujé la puerta y entré a una sala oscura y vacía. No había muebles, solo una luz tenue que parpadeaba. En el centro, había una figura borrosa que parecía estar observándome. Intenté acercarme, pero cada paso que daba la figura se desvanecía un poco más. El aire se sentía pesado, como si algo oscuro me estuviera rodeando. Empecé a escuchar risas distantes y gritos apagados. Me sentí atrapado, como si la sala misma estuviera viva. Desesperado, traté de salir, pero la puerta había desaparecido. Estaba atrapado en ese ciclo, la figura borrosa apareciendo y desapareciendo, y los susurros volviendo cada vez más intensos. Sentía que perdía la noción del tiempo, y cada intento de escapar solo me llevaba de vuelta a la sala. Finalmente, comprendí que otros jugadores habían pasado por lo mismo. Esa sala vacía no era un simple bug, era una prisión creada por algo oscuro y antiguo en el juego. La última imagen que tengo es la figura mirándome, susurrando mi nombre mientras todo se oscurecía. A día de hoy, mi cuenta está inactiva, y no me atrevo a volver a entrar en Fortnite. La sala vacía sigue ahí, esperando por el próximo jugador desprevenido. La sombra en Abbey Road. Era una tarde nublada cuando un grupo de jóvenes decidió visitar el famoso cruce de Abbey Road en Londres. Como muchos antes que ellos, querían recrear la icónica portada del álbum. Con sus cámaras listas, se colocaron en la carretera y posaron, riendo y disfrutando del momento. Sin embargo, algo extraño sucedió. Mientras revisaban las fotos, notaron que, en una de ellas, había una figura difusa al fondo. En la imagen, un hombre con un traje oscuro y un sombrero de copa parecía observarlos desde la distancia. La figura no estaba presente en las otras fotos, y su presencia les puso la piel de gallina. Decidieron investigar. Buscaron en línea, pero no encontraron nada sobre un hombre que se asemejara a la figura en la foto. Desalentados, se fueron a casa. Esa noche, uno de ellos, llamado Tom, no podía dejar de pensar en la imagen. Abrió su computadora y comenzó a buscar más sobre Abbey Road. Fue entonces cuando descubrió una leyenda que hablaba de un antiguo productor musical que había fallecido en el cruce, y que su espíritu todavía vagaba por el lugar. Al día siguiente, el grupo regresó a Abbey Road, decididos a deshacer el misterio.
Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que algo estaba mal. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Al intentar recrear la foto de nuevo, notaron que la figura del hombre en el fondo aparecía en cada una de las imágenes que tomaban, más clara cada vez. Asustados, intentaron irse, pero algo les impedía dejar el lugar. Fue entonces cuando escucharon la música. Una melodía familiar, pero distorsionada, como si las notas fueran arrastradas por un viento helado. Los Beatles estaban sonando, pero la canción era diferente. Era una versión oscura de Comet o Jeter, con voces susurrantes que parecían llamarlos. Desesperados, decidieron salir corriendo, pero cada paso que daban parecía llevarlos de vuelta al cruce. Las calles se distorsionaban, y la figura del hombre se acercaba más y más, sonriendo de una manera inquietante. Finalmente, lograron escapar, pero no sin dejar una parte de ellos en Abbey Road. Desde entonces, Tom no pudo deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba siguiendo, una sombra que siempre estaba un paso detrás. Y cada vez que escuchaba Comet o Jeter, sentía que la figura oscura sonreía, recordándole que nunca se alejaría del cruce que había desatado lo desconocido.